Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Mándenme un mensaje, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el amor. Y los mejores días para hacerlo siempre es el viernes, que tenemos la energía de Venus, la energía del amor, de la belleza, de la sexualidad y de la lunación, de la luna nueva a la luna llena. No quiere decir que si lo hacen después de la luna llena no les va a funcionar. Sí les va a funcionar, pero no van a tener esa fuerza como es la de la luna llena a la luna, de la luna nueva a la luna llena. Porque esa fuerza nos ayuda a potencializar lo que nosotros deseamos. Y este hechizo sí lo pueden hacer en la noche o en la tardecita, porque vamos a trabajar con la energía de la luna y la parte emocional. Y vamos a necesitar 2 velas, tienen que ser flaquitas porque las vamos a pegar. Si no encontraran rosas, pueden poner blancas o pueden suplir alguna por algún color. Pueden ser también, porque de repente me dicen, oye, yo no encuentro de esas velas en donde yo vivo. Pueden ocupar también las que son para el pastel, que son muy pequeñitas, pero también así son flaquitas, también las pueden ocupar. Y ahí sí le van a escribir, pero le pueden escribir a lo mejor con un palillo, con un alfiler, para que se pueda deslizar bien en la cera, porque son muy pequeñitas. Pero si son de estas, con una pluma, la pluma que sea, nada más para que se deslice bien en la cera. Y le van a poner su nombre completo hasta alrededor, todo completo. Si tienen 2 nombres, ponen primero uno, el del acta de nacimiento, y luego ponen el otro. Y le van a poner todas las características que ustedes tienen. No piensen en lo que no tienen, en lo que ustedes tienen, que son amorosos, que tienen a lo mejor, que son alegres, que tienen confianza, que son valientes, todo lo que ustedes, todas las características, y las van a poner, el nombre va a ser así en espiral, y las características van a ser así como si fueran renglones. Y luego en la parte de atrás de lo que escribieron de sus características, le van a poner 3 corazones, o sea, uno aquí, luego otro abajo y otro abajo. Le ponen saliva a su dedo y saliva a toda la vela. Y luego a la otra le van a escribir, si ya tienen una pareja, le van a poner el nombre completo de la pareja. Si no tienen una pareja, van a poner la persona maravillosa que el universo tenga destinada para mí. Y le van a poner, si ya tienen una pareja, las características de su pareja, lo que más les gusta de su pareja. Que es alegre, que le encantan los viajes, que es así como una persona que siempre se decide, es una persona inteligente, todo, que es una persona a lo mejor que es muy, que tiene mucha pasión, que tiene mucha fuerza. Lo que ustedes crean que tiene bueno esa persona, bueno, su pareja, se la van a poner. Si no tienen pareja, entonces van a poner las cualidades que les gustaría que tuviera esa pareja. Que fuera fiel, que fuera comprensivo, que quisiera un compromiso, que fuera leal, que fuera inteligente, que tuviera decisión, todas las cosas que ustedes quieran. Y en la parte de atrás igual le van a poner 3 corazones, saliva a su dedo y saliva a todo. Y después las van a poner en un plato que sea redondo, que representa un ciclo nuevo que ustedes inician. Este plato no lo van a romper, entonces pueden usar alguno que ustedes ocupen para sus hechizos, pero solo para pedir y solo para ustedes, no en el plato donde pidieron para la abuelita, para la mamá o para el negocio, solo para ustedes. Si no, entonces compren un plato que sea para este hechizo o nada más para cosas de amor, también lo pueden hacer. Es mucho mejor usar un plato, por ejemplo, para cosas de amor, unas para el trabajo, otras para la salud y otras a lo mejor que dicen, ok, esto es para temas familiares o para mis hijos. Me refiero a temas familiares cuando son, por ejemplo, como para la tía, el abuelito o para los hijos, entonces es diferente. Y ya que lo tengan así, van a poner primero el de la otra persona, la calientan de abajo y la van a pegar del lado izquierdo. Y luego la que es de ustedes la van a pegar del lado derecho. Porque recuerden que con la parte derecha damos y con la izquierda recibimos. Entonces, esto es lo que yo voy a dar y esto es lo que yo quiero recibir de esa relación. Y después vamos con un pedacito de canela o una varita de canela. Aquí tengo azúcar de la que ustedes consigan o de la que tengan. Le van a dar 7 vueltas en sentido de las manecillas del reloj. Si yo tengo el reloj viendo de frente aquí, tengo las 12, pues lo voy a hacer así. Entonces, hacen 7, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya que den esas vueltas, ustedes van a visualizar cada vez que den una vuelta todo lo que ustedes desean de esas cualidades y van a visualizar a esa pareja exaltando esas cualidades y lo que más les gusta de esa pareja. Y después van a hacer un corazón con este azúcar. Y lo vamos a hacer empezando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y lo vamos a poner aquí. Ya después lo vamos a hacer con la canela. Lo vamos a poner de esta forma. Y luego aquí. Y ya aquí con esta lo vamos a hacer igual. Entonces vamos a hacer ese corazón igual, de la misma forma. Y luego lo vamos a hacer con nuestro dedo. Que quede marcado el corazón. No importa que no quede todo del mismo tamaño, o sea, me refiero que el piquito no quede al 100 porque es azúcar. O sea, lo importante es que lo hagan con esa energía. Entonces, ya que tienen aquí este corazón, van a escoger un té que sea rojo. Este es de ciruela, pero de los que ustedes tengan, que sea rojo. Ciruela, fresa, cereza, frambuesa. Y después van a ponerse el sobrecito en la mano izquierda, lo tapan con la derecha y van a dar 7 vueltas igual. Van a pensar que el reloj está aquí y lo van a hacer así. O sea, 1, 2, 3, igual, 7 veces. Ya que lo tengan así, van a visualizar igual mientras lo hacen lo mismo que ustedes pensaron, bueno, desearon para estas velas. Y después lo van a abrir y lo van a volver a poner aquí y van a volver a hacer ese corazón de esta. Y después, con un poco de canela, van a hacerlo igual. Trocen un poquito y van a empezar igual desde arriba. Lo van a poner hacia acá. Y luego hacia esa parte. O sea, hasta esta de aquí. Y ya después las vamos a encender. Y las vamos a encender igual. Primero la derecha y luego la izquierda. Van a frotar sus manos y van a visualizar esa pareja perfecta para ustedes. Que tienen armonía, que tienen compromiso, que tienen fidelidad, que pueden platicar, que se pueden escuchar, que tienen todas las cosas que a ustedes les gustan. No es nada para dominar ni nada. Aquí es para hacer cosas bonitas y trabajar con la energía positiva de la otra persona. Y van a bajar como si fuera como un manto y van a visualizarlo así, van a formar las manos así como un triangulito y lo van a hacer así. Y van a visualizar todo eso que ustedes desean. Mientras hacen esto, estas las van a dejar en algún lugar en donde no se vaya a quemar nada. No las vayan a poner en el baño o junto a una coladera porque por ahí se van a ir todos sus deseos. Y después van a hacerse un té. Aquí yo tengo la tetera y aquí ya tengo agua. Ya van a poner igual agua caliente. Igual van a escoger otro sobrecito de otro té. Este es de granada, pero puede ser del que ustedes quieran. Igual se lo van a poner en la mano, van a volver a dar 7 vueltas, van a volver a visualizar lo que ustedes desean y lo van a meter aquí al agua. Y después lo van a estar sacando 7 veces igual. Recuerden que el agua representa las emociones. Entonces, cada vez que lo metan al agua van a visualizar eso que ustedes desean, esa parte emocional que es lo mismo que ustedes pidieron ahí. Y ya lo dejan ahí y lo van a dejar hasta que se acaben las velas. Y van a poner también una fresa que esté grande, que esté bonita, que esté roja. Esta tiene que estar, bueno, lavada, desinfectada y todo. Y la van a poner enfrente de las velas. Entonces les quedaría así. Ya que lo tengan así, que ya prendieron las velas, que está el té haciéndose, van a prender una varita de incienso. Y ya que esté prendida la varita de incienso, la van a pasar en circulitos en sentido de las manecillas del reloj alrededor de estas velas y de este corazón. Lo vamos a hacer como si fuera una
como si fuera un lápiz que esté trazando un corazón alrededor de estas velas. Entonces lo vamos a hacer así y así. 1, 2, 3. Y después lo vamos a hacer aquí alrededor. Le vamos a dar 9 vueltas. No lo prendí ahorita mucho porque se me hace una humareda y luego no me pueden ver bien. Entonces le van a dar 9 vueltas. Y luego van a dejar que el incienso se consuma por completo. Cuando se acaben las velas, la fresa se la van a comer y van a agradecer por todas las bendiciones. Y el té se lo ponen en su tacita. Cuando lo vayan a tomar, visualicen todo lo que ustedes desearon y van a poner la mano derecha arriba, van a meditar lo que ustedes van a dar, luego van a poner la mano izquierda y van a meditar lo que ustedes quieren recibir. Y ya después van a tomarse esa agua que van a hacer todas las bendiciones y todo lo que ustedes pidieron ahí. Siempre piensen eso, que el agua representa la parte emocional. Lo pueden hacer en una taza la que ustedes tengan, o poner directo si quieren también el sobrecito de té directo en la taza, también lo pueden hacer. Pero este se lo van a tomar y eso se la van a comer hasta que se consuman las velas. Si tienen alguna mascota o algo, bueno, traten de ponerlo en algún lugar donde no se vaya a comer la fresa. Si son alérgicos a la fresa o en su país no hay fresa, escojan alguna fruta que tenga que ver con algo rojo o que sea roja. Puede ser igual frambuesa, cereza, podría ser cereza de las que vienen, de las que no son naturales y que vienen en almíbar, también podría ser, pero tiene que ser roja. Una manzana también podría ser, pero tiene que ser roja. Y lo van a hacer igual de la misma forma. Y luego esto que está aquí, el corazón, ya cuando se acaben las velas, van a ponerlo, cuando lo vayan a recoger, lo que haya quedado del azúcar, del sobrecito de té y de la canela, lo empiezan a poner desde aquí, como a recoger desde aquí, se lo ponen aquí en la mano izquierda y lo soplan hacia afuera de su casa. Si no tienen una persona o no tienen una relación, para que esa persona pueda llegar a su vida. Si ustedes tienen esa relación, para que esto se potencialice, para que el aire llegue hacia donde está esa persona, para que pueda potencializar eso que ustedes desean para tener una relación súper, súper bonita. Y este plato lo pueden volver a ocupar para cuando quieran hacer este hechizo. Hagan este hechizo, van a ver que les va a funcionar súper bien, se van a sentir muy bien también ustedes cuando ustedes potencialicen todas las cosas que tienen. Todos tenemos cualidades y tenemos cosas muy buenas que a veces hay que recordarlas. A veces cuando lo escribimos decimos, ay, no me acordaba que yo era así, ay, no me acordaba que yo era fiel, o no me acordaba que yo era inteligente, o que yo tenía decisión, o que era buena escuchando. Cada una tenemos muchas, muchas cualidades, hay que recordarlas. Y hay que recordarle también a la persona que tenemos al lado lo bueno que es y las cosas tan lindas que hace, porque eso es muy importante. En lugar de quejarnos, ver las cualidades, porque siempre vamos a atraer mucho más de las cosas que nosotros deseamos si nos fijamos en lo positivo. Si le ponemos atención a lo negativo, vamos a atraer más de lo negativo. Y si deseamos una pareja, nos va a llegar alguien con esas características. Entonces, hagan su hechizo, les va a ir súper bien. Déjenme abajo sus comentarios ya cuando lo hagan, a ver cómo les va. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.